buenas tardes de nuevo y nos encomendamos a la Santísima Virgen, que por mediación de ella el Espíritu Santo no solamente me ilumine a mí, sino a todos ustedes les ayude y les abra el corazón. Santa María de Montserrat, ruega por nosotros. Bien, queridos amigos, algunos de ustedes están viniendo aquí desde hace varios meses, ¿no?, en que comencé a dar este curso de meditaciones sobre la Virgen María. Y, en fin, recordarán los que han estado todo el tiempo viniendo que les dije que me proponía hablar de la Virgen, pero dentro de un esquema de espiritualidad que es la del agradecimiento. Mi meditación sobre María, mi contemplación de María, tiene como objetivo fundamental dirigir nuestro corazón hacia Dios para darle gracias por el enorme regalo que representa que nos haya dejado a su madre como madre nuestra. Este es el objetivo de todo el curso. Les dije en un principio, se lo vuelvo a recordar ahora, que este curso, estas meditaciones mensuales, las iba a dividir en 3 grandes bloques. El primer bloque, ¿qué es lo que la jerarquía de la Iglesia enseña sobre la Virgen? Y hemos meditado en ese bloque en los dogmas marianos, los 4 dogmas marianos ya aprobados, y también el 5.º dogma que está en elaboración, estamos pidiendo para que se apruebe. Bien. Después, en un segundo bloque, lo que el pueblo de Dios ha dicho sobre María. O sea, primero, ¿qué enseña la jerarquía? Segundo, ¿qué ha dicho el pueblo? Y ahí me he fijado, ha sido todos estos meses, me he fijado sobre todo en las letanías. Las letanías como esa colecta de piropos, de frases que expresan cada una de ellas el convencimiento que tiene el pueblo del cuidado maternal de la Virgen, ¿no? Cuando la llamamos al rezar consuelo de afligidos, cuando la llamamos auxilio de cristianos, refugio de pecadores, son letanías que se han ido añadiendo durante el paso de los siglos y que, repito, representan el sentir del pueblo de Dios al contemplar, al dirigirse a la Virgen. Por tanto, primer bloque, ¿qué enseña la jerarquía? Segundo bloque, ¿qué ha dicho el pueblo? Y en este tercer bloque, que va a tener solo 2 conferencias, la de hoy y la del mes que viene, si Dios quiere, en este tercer bloque me quiero fijar en lo que ha dicho la Virgen de sí misma. La jerarquía dice, por ejemplo, María es Madre de Dios. El pueblo dice, por ejemplo, que María es la Madre de la Iglesia, que es la Reina de los Ángeles, que es la Reina de la Paz. Bueno, ¿y la Virgen? ¿Qué dice la Virgen de sí misma? ¿Ha hablado la Virgen de ella misma? Esto que la Virgen ha dicho de sí misma, estos son lo esencial de las apariciones marianas. Por eso en esta conferencia de hoy y en la del mes que viene me voy a referir a las apariciones marianas, pero desde esta perspectiva. La Virgen se aparece, la Virgen habla a sus hijos. Lo ha hecho, como son 2 conferencias, algo me dará tiempo hoy y el resto el próximo día, ¿verdad? Lo ha hecho desde el inicio, lo sigue haciendo, y lo ha hecho por un motivo muy concreto, que luego veremos, ¿no? O por motivos, mejor dicho, concretos, porque son al menos 3 los motivos de las apariciones. Pero es lo que la Virgen ha dicho. La jerarquía dice de la Virgen los dogmas de fe. El pueblo dice de la Virgen las letanías. ¿Qué dice la Virgen de ella? Las apariciones. Bien, vamos entonces a entrar en este importantísimo, a la vez tengo que decir delicadísimo tema de las apariciones. Lo primero, voy a hacer una introducción y quizá con la introducción a lo mejor me lleve todo el día de hoy, toda la conferencia de hoy. Lo primero es dejar constancia de la existencia de las apariciones. Esa existencia viene certificada, garantizada por la jerarquía de la Iglesia, en primer lugar, y por la veracidad, honestidad de aquellos que han sido los receptores de esas apariciones y que en no pocos casos, lo mismo que les pasó a los apóstoles cuando son testigos de la resurrección, en no pocos casos decir que la Virgen se les había aparecido les supuso, al menos en los primeros momentos, les supuso incomprensión, burla, persecución. No les supuso negocio, no les supuso progreso, sino que les supuso ridiculización, incluso en algún caso hasta la propia cárcel. Bueno, por lo tanto, primera cosa,
la Virgen se ha aparecido reiteradamente, desde los inicios hasta nuestros días. Estas apariciones de María podemos dividirlas en tres tipos de apariciones, o mejor dicho, estas apariciones de María tienen tres objetivos. Estoy haciendo un resumen que yo mismo me he inventado y que por lo tanto alguno puede decir, quizá haya un cuarto, perfectamente, pero creo que al menos hay que buscar tres objetivos, tres motivos por los cuales la Santísima Virgen se ha aparecido a lo largo de los siglos. Y puede haber que haya apariciones que tengan uno solo de estos motivos o dos, y de hecho cuando veamos las principales apariciones veremos que muchas de ellas tienen dos motivos. Primer motivo por el cual la Virgen se aparece. Primero, la Virgen se aparece para consolar a su pueblo. Es el primer motivo, yo diría que es el más importante. La Virgen consuela a su pueblo. Y hay un montón de apariciones con este objetivo. Segundo motivo por el cual la Virgen se aparece. La Virgen dice cosas que tienen un sentido dogmático de ella misma. Por ejemplo, cuando en Lourdes dice que ella es la Inmaculada Concepción, o cuando en Guadalupe dice que ella es la que pisa la cabeza, la que pisa la serpiente, no la cabeza de la serpiente, sino la que pisa la serpiente. O sea, la Virgen se aparece y habla de ella, o dice cosas con un sentido dogmático, pero referidas a su Hijo. Tercer motivo por el cual la Virgen se aparece, con una misión profética. Equivalente, salvando todas las distancias, por supuesto, a la misión profética de aquellos que conocemos como profetas en el Antiguo Testamento. La Virgen se aparece para dar un mensaje al pueblo. Este mensaje es también un mensaje de esperanza, aunque pueda venir envuelto en tintes apocalípticos. Es un mensaje de advertencia. No es nunca un mensaje sin solución. No es nunca un mensaje fatalista, es decir, hagas lo que hagas, esto va a suceder. Nunca. Esto es probable que suceda si no os convertís, si no cambiáis, si no evitáis, si no hacéis algo para que esto suceda. Por lo tanto, cuando uno ve el conjunto de las apariciones, ves estos tres motivos, que alguno puede quizá encontrar alguno más, pero bueno, yo creo que con tres es suficiente, por los cuales la Virgen se ha aparecido. Consolar al pueblo, como madre, hablar de ella misma, transmitir un mensaje dogmático de ella, de su Hijo, o decir de parte de su Hijo, de parte de Dios, decir un mensaje de advertencia, un mensaje para evitar que sus hijos, los hombres, sufran males mayores y puedan encontrar un camino que les ayude. Bien, cuando uno ve la historia de las apariciones, me voy a referir solamente a las apariciones aprobadas por la Iglesia, que desde luego no son todas, hay muchísimas más, pero es lógico que la Iglesia mire con precaución el fenómeno de las apariciones, porque puede ocurrir que la persona que dice que ha visto a la Virgen, o las personas, esté mintiendo y quiera hacer negocio, o puede ocurrir que no esté mintiendo, que se lo crea, pero que esté trastornada esa persona, ¿no? Por tanto, como eso puede ocurrir, la Iglesia siempre con gran prudencia pues analiza las apariciones y tarda un tiempo hasta que dice sí, esto es verdadero. Bueno, yo no tengo la autoridad ni se me pasa por la cabeza atribuirme una potestad que no poseo, y por lo tanto yo no soy quien para decir esta aparición sobre la cual la Iglesia aún no se ha pronunciado es verdadera o es falsa. Por eso me voy a referir solamente a las apariciones verdaderas. Para terminar esta introducción al fenómeno de las apariciones, algo que me resulta enormemente doloroso, y es la constatación de que una parte amplia del clero, una parte amplia, probablemente mayoritaria, aunque sí que es verdad que no en todos los sitios igual, ¿verdad?, ve el fenómeno de las apariciones con desconfianza, incluso con ridiculización.
Para una parte amplia del clero, todo esto son supercherías, son cosas absurdas, son cosas que es todo inventos, y en general, para estos mismos, en general, no estoy diciendo en general para el clero, sino para esta parte del clero, que contempla con escepticismo el fenómeno de las apariciones marianas, en general, la propia figura de la Virgen es una figura que no tiene importancia. Miren, ustedes y yo somos casi todos de la misma generación, más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, es decir, hemos padecido esto que llamamos el posconcilio, ¿verdad? Bueno, me van a perdonar alguna alusión a la biografía personal. Yo fui ordenado sacerdote en el año 79, dentro de pocas semanas voy a cumplir 30 años de cura. Es decir, me ordenaron sacerdote cuando Juan Pablo II llevaba un año, menos de un año todavía. Bueno, pero hice, por lo tanto, mis estudios, casi todos ellos, en los últimos años de Pablo VI. Recuerden que Juan Pablo I duró un mes. Por lo tanto, yo fui formado en esa época tan durísima, tan dura, que el propio Pablo VI dijo, analizando lo que estaba pasando en la Iglesia, el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia. Pertenezco a una generación de sacerdotes marcados por la secularización y me salvé por pura protección especial de la Virgen María, ¿no? Yo he sido alumno en mi último año de teología de la prestigiosa Universidad de los Jesuitas, de comillas, y he tenido que levantarme en clase para protestar con los pocos argumentos que tiene un alumno, aunque sea de último año de carrera, contra un profesor, para protestar porque el profesor estaba enseñando a los futuros sacerdotes, estábamos terminando nuestros estudios, que no existe nada después de la muerte, que no hay ni cielo ni infierno, que no existe el alma, que solo somos materia, y que por supuesto cuando morimos no hay nada, y que todo es fruto del deseo del hombre de sobrevivirse a sí mismo. Bueno, esto es un ejemplo que no sé si se podrá generalizar, pero no cabe duda de que los sacerdotes de mi generación, más jóvenes y también algo más mayores, hemos estado marcados en nuestra formación, con culpa o sin culpa de los formadores y con culpa o sin culpa de los formandos, eso solo lo sabe Dios, pero hemos estado marcados por un espíritu profundamente secularizado. Este tipo de sacerdote es un tipo de sacerdote que estoy generalizando, y toda generalización pues no siempre es justa, ¿verdad? Pero este tipo de sacerdote es un tipo de sacerdote que no tiene una honda, profunda espiritualidad. Por lo tanto, cuando le hablan del rosario, el rosario, miren, yo entré en el seminario cuando tenía 18 años, iba a misa cada día y rezaba el rosario cada día. Y al entrar, en aquel seminario donde yo entré, al entrar me encuentro con que no se celebraba la misa diaria y con que, por supuesto, el que rezaba el rosario era masacrado a base de burlas, ¿no? Mi sorpresa es que el nivel que yo llevaba como laico en la universidad era mucho más intenso desde el punto de vista espiritual que el que me encontré cuando llegué al seminario. Esto es un caso que seguramente no se puede generalizar, pero desde luego no creo que sea el único, ¿verdad? Esta generación de sacerdotes profundísimamente secularizada, muchos de los cuales, es verdad, se han salido, porque claro, no se puede aguantar en estas condiciones la vida del sacerdocio. Esta generación es una generación para la cual el rosario es una estupidez, es una tontería, no sirve para nada, y las apariciones marianas son todas ellas inventos tontos que no conducen a nada. Es decir, esto por desgracia es así. No estoy diciendo que sea así en la mayoría del clero. Digo que es así en una parte importante y que en unos sitios es más y en otros sitios es menos. Pero la realidad es que la gente, el pueblo de Dios, les guste o no a estos sacerdotes, este pueblo de Dios está acudiendo cada año masivamente a Lourdes, a Fátima, y a los santuarios de ustedes, por ejemplo, a Montserrat, más allá incluso de lo que encuentran allí, más allá incluso de si logran encontrar allí lo que van buscando, siguen yendo. Esta es una realidad. Por lo tanto, me parece que
ridiculizar todo el fenómeno de la espiritualidad mariana, incluidas las apariciones, considerarlo como algo que no tiene ningún valor o que pertenece a otra época y que está pasado de moda y que está caducado, es cuando menos muy poco inteligente desde una perspectiva pastoral. En este sentido, creo que en los últimos años hay una vuelta, ¿no? Hablo por parte del clero, no, los fieles, por supuesto, ¿no? La crisis de fe es mucho más fuerte entre los sacerdotes que entre los propios laicos, ¿no? Yo creo que en los últimos años hay una vuelta en muchos sacerdotes, incluso algunos que procedían de esta secularización y en sus años de formación su alma fue asesinada, o por lo menos mal herida, ¿verdad? Bueno, pues hay una vuelta y hay una valorización de la religiosidad popular. En América esto se nota muchísimo, son muchas las diócesis que están haciendo lo que llaman la pastoral de multitudes para aprovechar esto que todavía queda en el buen pueblo de Dios, aprovecharlo, darle un contenido que no sea solamente procesión o una espiritualidad que tiene también mucho de magia, de superstición, ¿verdad? Sino darle un verdadero contenido para evitar que se desvirtúe. Por tanto, así como introducción a las apariciones marianas, quiero decirles, insisto, en que por lo menos aquellas que la Iglesia ha reconocido son verdaderas, han existido siempre. La Virgen se ha parecido a su pueblo en muchos sitios del mundo, estoy seguro de que en todos los continentes, ¿verdad? Y se ha parecido al menos con estos tres grandes objetivos: consolar al pueblo, hablar de ella misma, decirnos algo de ella, siempre con un interés de beneficio del pueblo, no con un mero interés de curiosidad, y después transmitir un mensaje de advertencia, un mensaje que podríamos calificar de profético. Bien, hasta aquí la introducción al fenómeno de las apariciones marianas. Vamos a ver algunas de ellas hoy, de las principales, por supuesto, y otras las veremos, si Dios quiere, en el mes de junio. Primera aparición, alguno dirá históricamente comprobada. Bueno, primera aparición de la Virgen María, la aparición de la Virgen en el Pilar, en Zaragoza. Esto algunos dirán, esto es un mito, y otros dirán, esto es una leyenda. Miren, quiero distinguir entre mito, leyenda y tradición, que son tres cosas distintas. Mito es mito, no hay nada de verdad. Por ejemplo, los mitos griegos, los mitos religiosos griegos. Leyenda, y esto es una cosa hoy en día ya generalmente reconocida, leyenda es algo que tiene un fondo de verdad, pero que está envuelto en una gran invención, porque tiene su origen en la noche de los tiempos, y con el devenir de los años aquello ha ido adornándose, y habiendo un fondo de verdad, seguramente la mayor parte es inventado o por lo menos exagerado. Eso es leyenda. Y luego viene la tradición. La tradición tiene no solo el fondo de verdad de la leyenda, sino que tiene casi todo verdad, aunque también es cierto que con el paso de los años se ha ido adornando de detalles que no corresponden al rigor histórico. Pero nosotros, con la soberbia propia de nuestra época, consideramos que todo aquello que no se puede cortar, medir o pesar, eso no es verdad. Bueno, y entonces, ¿dónde deja usted el amor? Por ejemplo, ¿verdad? Que al final es lo que decide las cosas más importantes de la vida. ¿Puede usted cortar, medir o pesar lo que siente una mamá por su hijo? Vaya, me parece un poco difícil de que usted corte, mide o pese el amor de una madre por su criatura, ¿no? Hoy nos encontramos afortunadamente en un momento de revisionismo de este desprecio prepotente del hombre del final del siglo XX hacia sus antepasados, y tomamos con más seriedad que han tomado nuestros predecesores inmediatos estas tradiciones que nos han venido desde antiguo. La leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine es el primer testimonio escrito que tenemos de la aparición de la Virgen en el Pilar de Zaragoza. Bueno, este es un escrito medieval, pero que este lo recoge porque hay una antiquísima tradición. Mire, yo no soy de Zaragoza, no sé si aquí hay algún aragonés
Yo tengo un amigo aragonés, sacerdote, que decía: esta es la central y todo lo demás son sucursales. Bueno, yo creo que esto se le puede permitir a un aragonés, ¿verdad? Decía, el Pilar es la central y todos los demás, todas las demás lugares de la Virgen son sucursales. Esta es la central. Yo creo que esto se le puede permitir a un aragonés, ¿verdad? Sobre todo si es de Zaragoza, ¿no? Bueno, no se les ocurra a ustedes discutirles esto a los aragoneses, porque van a mayores rápidamente. Pero es que yo, además, como saben, me llamo Santiago, por lo tanto ni se me ocurre a mí tampoco poner en discusión la veracidad de la aparición de la Virgen María al apóstol Santiago. Bueno, en todo caso, el objetivo de la aparición es hermosísimo, hermosísimo. Y es muy representativo de lo que les he dicho antes y que constituye el grueso, la mayor parte de las apariciones de la Virgen. La historia es preciosa, ustedes saben que Santiago, que llamamos nosotros, en fin, porque somos también bastante soberbios, ¿verdad? Los españoles, ¿no? Le llamamos el mayor, en fin, bueno, en realidad habría que llamarle el Cebedeo. El Cebedeo se lo puso Jesús, le puso el Cebedeo el nombre de su padre. Jesús le puso el nombre a él y a su hermano Juan, le puso el sobrenombre de Boanerges, que significaba los hijos del trueno. Es decir, tanto él como su hermano tenían que tener un carácter de aupa. Yo no sé si por eso esta tierra nuestra tiene ese carácter, ¿no?, que tiene, ¿verdad? Bueno, el caso es que Santiago muere decapitado por Herodes en el año 41. Fíjense que muere decapitado el 25 de marzo del año 41, un 25 de marzo, el día de la encarnación del Señor. Me parece el primer apóstol que muere es Santiago. Y él, el hijo del trueno, con una, sin duda, fortísima personalidad, él, después de la ascensión del Señor, después de Pentecostés, decide llevar al pie de la letra el mandato de Cristo. ¿Qué había dicho Jesús? Id hasta el fin de la tierra, así aparece en el Evangelio. Id hasta el fin de la tierra a predicar el Evangelio. Y había un lugar que se llamaba el fin de la tierra. Es que todavía hoy se llama Finisterre, que significa el fin de la tierra, ¿verdad? Y ese fin de la tierra estaba en una provincia del imperio, en la otra orilla del Mediterráneo. Estaba en la Hispania romana, concretamente en la provincia norte, porque Hispania estaba dividida en dos, la tarraconense y la bética. Por lo tanto, probablemente aquello pertenecía a la tarraconense, es decir, a Cataluña, y este Santiago, hijo del trueno, decide cumplir al pie de la letra el mandato y se viene a la Hispania. Bueno, y aquí, cabezotas como somos y como hemos sido siempre, ¿verdad?, pues no acogemos fácilmente los nuevos mensajes. Así que Santiago, dice la tradición, que llega hasta Galicia, hasta Finisterre, y que, cansado de tanta dificultad, quizá el hombre no tenía los recursos que tenía San Pablo, ¿verdad? Bueno, quién sabe, ¿no? El caso es que decide regresar, y en la ciudad de César Augusta, que era el nombre de Zaragoza, todavía en la derivación se ha quedado el nombre. Entonces el Ebro era navegable, no solamente en la zona de la desembocadura, en Amposta o en Tortosa, sino que se podía llegar navegando por el Ebro, claro, barcos más pequeños, hasta la propia Zaragoza, César Augusta. Allí está esperando para coger un barco que le lleve, supongo que haciendo varias escalas, de nuevo a su tierra, a donde sin duda, pues más tarde llegó a tiempo de que le mataran. Harto, cansado, decepcionado, el primer misionero ha ido al fin de la tierra y vuelve con las orejas gachas. Y en ese momento se aparece la Virgen. Un momento. Tú has venido aquí, has hecho lo que tenías que hacer, pero lo has hecho tú solito. Ahora vamos a hacerlo los dos, tú y yo. Y esta será la tierra de María. Y es la tierra de María porque desde ese momento la Virgen avanza en la evangelización. Y este papel de pilar, y de ahí el nombre, ¿no?, de columna, de apoyo, lo da la Virgen al misionero. Apóyate en mí. Vamos a trabajar los dos. Tú apóyate en mí. Ustedes fíjense que no es en absoluto casualidad, se lo aseguro, que sea el día de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, cuando este fin de la tierra
descubre que la Tierra no es el fin aquí, y descubre un continente nuevo y lleva la evangelización al continente nuevo. La Virgen María sabía que jugándose la partida en España, se estaba ganando la partida para evangelizar a todo el continente americano. Y por eso ella aquí hace su primera aparición. Y el mismo día en que se celebra la fiesta de la Virgen del Pilar, ese mismo día Colón descubre por primera vez lo que entonces pensaron ellos que eran las Indias, y que después descubrieron más tarde que era un nuevo continente. Pero el mensaje del Pilar es bellísimo. No estás solo, apóyate en mí. Y mire, yo considero que es un mensaje, por supuesto, válido para aquel misionero frustrado, ¿no?, que se apoyó en la Virgen, volvió a empezar, empezó a fructificar todo y después ya más tarde regresó, en fin, probablemente vino San Pablo después de él y remató la faena dejando aquí bien asentadas las raíces de nuestra fe y dieron enseguida tantos mártires, ¿verdad?, y tantos santos. Ahora, el mensaje que fue para él es también un mensaje para nosotros: apóyate en mí. Y yo, muchas veces, como sacerdote, me encuentro con personas que están, no desde la perspectiva misionera, sino simplemente desde la perspectiva del ser humano, que no pueden más, ¿no?, por tantas cosas. Por ejemplo, es una de las experiencias más duras para un sacerdote tener que consolar a alguien que ha perdido un hijo. Es de las cosas más duras, porque si siempre la muerte te abre una brecha y te deja un hueco, la muerte de un hijo no tiene nombre. Es decir, es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. ¿Cómo das tú una palabra de esperanza y de consuelo a alguien que está con una herida que no hay forma de que se cierre? Y siempre digo igual: apóyate en la Virgen. Ella te entiende. Ella ha perdido un hijo, a un hijo único. Le ha visto morir. Y le ha visto morir torturado. Si hay alguien que te pueda entender, es ella. Ella, apóyate en ella. Yo creo que esto, que es lo primero que la Virgen va a hacer, no olviden que son pocos años los que habían transcurrido desde que el Señor en la cruz le dice a María: cuida de, y además cuida de estos, en particular de Juan, hermano de Santiago. Y es el que se la lleva y el que la cuida a la Virgen, ¿verdad? Bueno, pues esta Virgen que se aparece para consolar a este hombre cansado, tan propio por otra parte de los hombres, ¿verdad?, sobre todo de los hombres impetuosos, ¿no?, que enseguida tienen salida de galgo y llegada de tortuga, ¿no?, que cuando hay dificultades se vienen abajo como un sufle. Ahí está la mujer, ahí está la Virgen. Tienes que seguir, no puedes rendirte, no tires la toalla, sigue adelante. Y ese seguir adelante, ese perseverar, es lo que va a producir precisamente el fruto. Así que ese primer mensaje que se engloba dentro de ese capítulo que les he dicho antes, las apariciones de María, que tienen como objetivo consolar al pueblo, esta primera aparición de la Virgen, este primer mensaje, sigue siendo de una completa actualidad. Cuando no puedas más, apóyate en la Virgen, apóyate en la Virgen. Piensa en ella, pídele ayuda a ella, pídele a ella el consuelo que necesitas, porque además te va a entender perfectamente. Si eres mujer, porque eres mujer y ella es una mujer, pero también si eres un hombre, porque la vas a experimentar de una manera particular como tu madre, que sabe lo que necesitas y que más allá de tus méritos está a tu lado diciéndote: no te preocupes, yo te quiero con un amor de madre, es decir, te quiero con un amor que no está relacionado con que tú te lo merezcas o no te lo merezcas. Damos un salto grande en la historia para ir a la segunda de las apariciones a la que quiero referirme, que es una aparición en Inglaterra. Una aparición en Inglaterra en el año 1061 en Walsingham. Es una aparición constatada por la Iglesia a una señora noble. Bueno, y dice: ¿por qué me he fijado en esta aparición? Pues seguramente que antes ha habido muchas otras, ¿verdad? Pero ¿por qué he seleccionado esta aparición entre las muchas? La Virgen, cuando se aparece a Lady, un nombre rarísimo, el apellido es casi parecido a este de los huevos famosos, Fabergés, pero no es Fabergés. Esta dama le pide a la Virgen que haga una capilla y le dice que ella, en esta capilla, en esta iglesia, va a ser
el consuelo de todos los que acudan allí en busca de ayuda. Y se convierte esta capilla en un lugar famoso de peregrinación. Buscando un equivalente, sería Lourdes, en el inicio de la Edad Media, año 1061, buscando un equivalente. Un lugar famoso de peregrinación. El rey Enrique VIII, siglo XVI, va a ir 3 veces de peregrinación a Walsingham, como era un hombre muy devoto y muy devoto de la Virgen. Mereció el título del Papa de defensor de la fe, hasta que, como ustedes saben, se cruzó una mujer por medio, y después de una fueron varias, porque se las iba cargando en la medida en que se desencantaba de ellas, ¿verdad? En ese momento, porque buscaba un heredero varón, en fin, no porque se había enamorado, vaya usted a saber, ¿no? El caso es que en ese momento este hombre verdaderamente piadoso se separa de la Iglesia, forma su iglesia, la Iglesia anglicana, y entre otras cosas ordena que quemen buena parte de los santuarios que había en Inglaterra, entre ellos Walsingham. Es quemado, es arrasado totalmente, y él, repito, había estado 3 veces allí. ¿Bien? Una de tantas cosas como padecieron los católicos ingleses en esa época, y sobre todo con su hija, la reina Isabel I de Inglaterra. Bueno, lo curioso, lo que me parece destacable, es que habiendo desaparecido la Iglesia católica, habiendo desaparecido el famoso santuario de Walsingham, que era una especie de santuario nacional mariano, quedó una capillita medio escondida, una pequeña ermita, no la gran iglesia. Y bueno, aquello quedó allí, se salvó, consideraron que era poco importante, se salvó. Y los poquísimos católicos clandestinos seguían yendo, como que no quiere la cosa, seguían yendo allí a rezar allí a la Virgen, durante la larguísima persecución que sufrieron los católicos en Inglaterra. Hasta que ya recientemente, cuando ya pudieron tener derecho a ser ciudadanos normales, reedificaron el santuario, y hoy sigue siendo un santuario famoso en Inglaterra. ¿Por qué les hablo a ustedes de esto? Porque miren, yo he visto muchas veces que cuando llega la secularización, que es como un incendio, ¿verdad?, que arrasa con todo y deja el campo hecho cenizas, el alma hecha cenizas. Sin embargo, la Virgen todavía permanece. Es muy frecuente encontrar aún, no sé qué pasará con la siguiente generación, pero es muy frecuente encontrar aún hombres, mujeres, que no practican, pero que llevan una medalla de la Virgen al cuello. Y que la llevan y que no se separan de ella. Y la medalla se la dio su madre. No van a misa, son comecuras, pero tienen esa medalla al cuello que no se la quitan. Por supuesto no van a rezar el rosario, pero tienen la medalla al cuello que no se la quitan. Y cuando llega la fiesta de la patrona de su pueblo, ahí están. Pero no van a verles nunca más en todo el año, sí, de acuerdo, pero el día de la patrona, ahí están. O en tantos sitios, ¿verdad? No solamente en Andalucía. Por supuesto, no aparecen por la iglesia en todo el año, pero el día de las procesiones, ahí están, ¿no? Esto es muy poco, ciertamente, pero es algo. Y esto significa que la Virgen tiene el don extraordinario de permanecer incluso en aquellos corazones arrasados, como en Walsingham. Queman la iglesia, pero queda la capillita, y no son capaces de destruirla. Y la fe del pueblo, una pequeña minoría católica escondida y perseguida, sigue yendo allí a rezar. Han pasado centenares de años, la iglesia ha resurgido. Pues yo creo que la Virgen tiene este don extraordinario, propiamente suyo, maternal, de mantener un vínculo con Dios entre esa persona que, por otra parte, a lo mejor está tremendamente alejada y es, quién sabe, un malhechor en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y digo esto porque creo que nosotros tenemos que cultivar en los niños, tanto son los hijos como si son los nietos, tenemos que cultivar en los niños el amor a la Santísima Virgen. Pongan ustedes la semilla del amor a la Virgen en los niños. Pasará la vida con
tantas cosas, ¿verdad? Con tantas cosas. Eso no se les quitará nunca. Nunca. Pasará la vida. Será el final de la vida. Ustedes han sembrado la semilla del amor a la Virgen en los niños. Eso no desaparecerá nunca en la vida. Me parece que era San Juan Bautista de la Salle el que decía: dejadme que eduque a los niños hasta los 6 años. Después podéis hacer lo que queráis. Y más tarde han sido los psicólogos los que han reconocido que la formación del carácter y de la personalidad se hace en los 6 primeros años de la vida. Si ponemos en el corazón de los niños, los que tienen nietos, los que tienen hijos, el amor a la Virgen, miren, esto es algo que va más allá de lo racional, que entra en ese capítulo maravilloso del corazón. Recuerden la frase de Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. Y la Virgen entra de lleno en el capítulo de las razones del corazón. No se les olvidará nunca. Nosotros en mi parroquia me traen niños de todo Madrid para la catequesis. Tengo 500 niños, una cosa espectacular. Una parroquia pequeñita en cuanto a población, y tengo niños, bueno, siempre los catequistas siempre les digo lo mismo: mira, tenéis que dar la catequesis. Tenemos 3 años antes de la primera comunión, después 2 años de poscomunión, luego 2 años de adolescentes, luego la confirmación. Bueno, hay todo un programa de catequesis amplísimo. Digo, mira, ¿sabes qué? Lo primero y lo más importante, llevarles a la iglesia. Todos los días los niños se pasan 5 minutos después de su catequesis con su libro, con el libro que da la diócesis de Madrid. No, bueno, no hemos inventado nada, el libro oficial de la diócesis, sí, pero mira, ahora 5 minutos a los pies de la Virgen. Ahora vamos un ratito al sagrario. ¿Cómo captan los niños la presencia de Dios? ¿Cómo captan lo sagrado? Pueden estar en la catequesis, que son sobre todo los de los viernes, que es el día más duro porque están cansados. Pueden estar realmente como fieras. Cuando llegan a la iglesia se amansan las fieras. Los pone delante de la Virgen y se amansan las fieras. Pues yo les digo, recordando esta aparición y su historia tan singular, cuando se ha sembrado el amor a María en un niño, no desaparece en la vida. No pierdan la esperanza. Si han querido una vez a la Virgen, la van a querer siempre. Aunque pasen muchas cosas y aunque no lo parezca y aunque tengan una fachada, repito, de comecuras, esa semilla está ahí, esa semilla no va a desaparecer nunca. 200 años después de esta aparición, 1208, un pueblecito francés, Prouguillet, tiene la dicha de contar con un santo que está temporalmente de paso allí, Santo Domingo de Guzmán. Había ido allí por su labor de luchar contra la herejía, concretamente contra la herejía que había en esa zona del sur de Francia, los albigenses, distintos, parecidos a los cátaros. Había ido allí, él funda la orden que se llamó de predicadores, que se llama de predicadores, vulgarmente conocida como dominicos, y funda la orden para luchar contra la herejía, pero no con las armas, sino con la oración y con la formación. Bueno, y está allí rezando, había ido a ese lugar, como iba a tantos, y en ese momento se le aparece la Virgen. Bueno, es el momento en el cual la Virgen le da a Santo Domingo la inspiración del rezo del rosario. Probablemente había ya algo equivalente en los siglos anteriores, pero Santo Domingo, por esa inspiración de la Virgen, lo estructura, y desde entonces los dominicos, por lo menos durante mucho tiempo hasta nuestros días, ¿verdad?, fueron los propagadores del rezo del rosario. Ojalá que todavía lo sigan siendo. Me parece que el padre que les va a decir la misa después, si no me equivoco, es dominico, así que él también les podrá decir algo más sobre esto. ¿Qué importancia tiene el rezo del rosario? Bueno, podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera ocurrido en la iglesia si no se hubiera rezado el rosario? Por ejemplo, el hecho de que el pueblo de Dios de todas las épocas, no solamente de nuestra época de internet, de televisión, el pueblo de Dios de todas las épocas, de todas las culturas, y no solamente los universitarios, ¿no? El hecho de que el pueblo de Dios medite sobre
Primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto. Segundo misterio de dolor, la flagelación del Señor. Primer misterio de gozo, la anunciación del ángel. Primer misterio de gloria, la resurrección del Señor. ¿Saben ustedes lo que equivale a eso? Es una catequesis bíblica, por supuesto centrada en la vida de Jesús, pero es una catequesis bíblica de una extraordinaria importancia. El pueblo de Dios, cualquiera, en cualquier lugar, incultos y cultos, edad media, edad moderna, edad contemporánea, europeos, americanos, africanos, asiáticos, diariamente meditando sobre la vida del Señor y la vida de la Virgen. Esto es de una importancia catequética, formativa, extraordinaria. ¿Qué hubiera ocurrido si esto no hubiera existido? Y fíjense que me estoy refiriendo simplemente al elemento formativo. Por eso, cuando ridiculizan el rosario, no saben lo que están haciendo. No saben la estupidez que están haciendo. Es un método de catequesis de primera magnitud, de primerísima magnitud. Además de que es, sinceramente, el único modo universal para tener una relación con María. Claro que tú puedes tener tu relación personal con la Virgen. No solamente puedes, debes hablar con la Virgen. Y no debes limitar tu relación con María al rezo del rosario. Sí, pero mire usted, cuando se ha suprimido el rosario, en la práctica se ha abandonado la relación con la Virgen. Y abandonando la relación con la Virgen, hemos perdido el corazón. Y le vuelvo a decir la frase de Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. Nosotros hemos llegado a creer, sobre todo los curas, no todos, pero sí muchos, que somos hombres, hemos llegado a creer que el ser humano es cabeza. El elemento racional en el ser humano es importantísimo, pero el elemento racional es uno de los dos elementos esenciales del ser humano, y el elemento afectivo y el corazón. Esto ha quedado completamente marginado. Marginado por estos hombres cabezones que piensan que todo es razón. Mire usted, el sueño de esa razón produce monstruos. Ha producido lo que se llama el racionalismo. Por eso es tan importante el elemento del corazón. Y a eso una y otra vez nos llama la Virgen con sus apariciones, entre ellas esta importantísima en Bruyel, cuando le da a la Virgen a Santo Domingo el esquema del rosario y le invita a que propague esta devoción que no puede ser sustituida, desde luego no puede ser nunca desechada. Me voy a parar aquí. La siguiente aparición es la aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock en Inglaterra, en Aylesford, pero de esta ya les hablaré a ustedes el próximo día. Encomendémonos a la Virgen María. Tenemos madre. Esto es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.